Saludos para todos. Hoy vamos a empezar una serie de estudios acerca de la patrística o los padres de la Iglesia, la cual espero sea de gran ayuda y edificación para todos ustedes. Y hoy en nuestro video estaremos estudiando la primera lección. ¿Qué es la patrística? ¿Qué es la patrística? Y la respuesta más sencilla es que la patrística es el estudio de las enseñanzas y escritos de los padres de la Iglesia. Por cierto, vale aclarar que al estudio de la vida de estos padres se le llama patrología. Aquí nos vamos a enfocar es en la patrística. Y nos preguntamos, y todo cristiano puede preguntarse, bueno, ¿para qué es importante esto? ¿Cuál es la importancia del estudio de la patrística? Y quiero presentarles varias respuestas. El estudio de la patrística es importante porque en ella conocemos de qué manera los discípulos de los apóstoles comprendieron la doctrina apostólica. Todo verdadero cristiano debe procurar conocer de qué manera vivió y comprendió la fe las iglesias plantadas por los apóstoles, iglesias que luego fueron pastoreadas por los obispos o ancianos ordenados por estos apóstoles. Además, la patrística es importante porque nos permite conocer las luchas que tuvieron que enfrentar los cristianos de los primeros siglos y cómo ellos respondieron desde la ortodoxia bíblica y apostólica ante ellas. Bueno, no solo luchas para defender la fe frente al paganismo y a la cultura grecorromana, sino las luchas internas que causaban los herejes, los maestros y pastores, que como Pablo había advertido unos años antes a los ancianos de la iglesia de Éfeso, entrarían como lobos rapaces con el fin de destruir el rebaño, atrayendo a las personas hacia sí mismos y apartándolas del Señor Jesucristo. También la patrística es importante porque nos muestra cómo era la vida eclesial y litúrgica de las iglesias que siguieron al periodo apostólico, cómo era su gobierno, cómo se organizaron frente a los retos del crecimiento y expansión por todo el mundo conocido desde entonces, cómo eran sus cultos o liturgias, cómo celebraban la cena del Señor o Eucaristía, cómo practicaban el bautismo, entre otros. Además, la patrística es importante porque toda iglesia bíblica debe saber que ella no nació en el vacío, ni nació en este siglo. Toda iglesia bíblica forma parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual lleva más de 2000 años dando testimonio de la fe cristiana y siendo bendecida por la presencia del Espíritu Santo, quien ilumina a los santos para que comprendan correctamente y vivan la doctrina bíblica. Desconocer lo que Dios ha hecho en estos 2000 años es un error que lleva a muchas iglesias a innovar o crear cosas que nunca fueron enseñadas en la palabra, ni aprobadas, ni creídas, ni practicadas por los santos que nos precedieron. Algunos cristianos de iglesias poco instruidas rechazan los credos o concilios de los primeros siglos de la iglesia porque lo asocian con el imperio romano o con la iglesia romana, pero esto es un error. El Espíritu Santo ha estado activo en la iglesia, guiando a los pastores a redactar de forma clara la enseñanza doctrinal de la Biblia a través de credos y confesiones para afirmar y unificar la fe y también para combatir la herejía. Entonces nos podemos preguntar a estas alturas, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, los padres de la iglesia se llaman así a aquellos pastores u obispos que ministraron en las iglesias cristianas del siglo segundo al siglo cuarto, los cuales nos dejaron un legado doctrinal, litúrgico y práctico de la fe cristiana a través de sus escritos, vida y obra. Se les llama padres porque fueron instrumentos en las manos de Dios para forjar la interpretación doctrinal de la Biblia, que luego se sumó a lo que llamamos la tradición de la Iglesia,
en el sentido de que sus interpretaciones de los pasajes bíblicos y la redacción de esas interpretaciones entró a formar parte del corpus doctrinal que la Iglesia ha ido construyendo, no en el sentido de que la Iglesia inventa la doctrina, sino de que ella la condensa o la expresa de forma precisa basándose en la enseñanza clara de las Escrituras. Aunque la Iglesia de Roma considera que la patrística abarca el periodo comprendido entre el siglo II y el siglo XIII, la mayoría de cristianos evangélicos consideramos que la patrística solo abarca los primeros siglos de la era cristiana, en especial los siglos II, III y IV. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la regla para determinar quiénes son los padres de la Iglesia? Históricamente, se han considerado 4 requisitos. Primero, ortodoxia doctrinal, es decir, que su doctrina esté en armonía con las sagradas escrituras y con la fe que la Iglesia ha profesado. Segundo, santidad de vida, que haya sido un hombre que vive la fe cristiana en toda su integridad. Tercero, aprobación eclesiástica, es decir, que la Iglesia en general lo haya aceptado como un hombre de Dios. Y cuarto, antigüedad. Antigüedad, por eso hemos dicho que los padres de la Iglesia vivieron especialmente entre el siglo I y el siglo IV. ¿Existe alguna clasificación para el estudio de los padres de la Iglesia? Claro que sí. Los padres de la Iglesia para su estudio y comprensión pueden ser clasificados de varias maneras. La primera es esta: padres apostólicos. Los padres apostólicos son los obispos o pastores que fueron discípulos de los apóstoles o que vivieron en el siglo II y tuvieron alguna cercanía con los apóstoles. Entre estos padres apostólicos está Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna. Al día de hoy todavía existe alguna controversia respecto a Bernabé y Hermas de Roma. Otros padres son clasificados como los padres apologistas. Estos pastores o teólogos surgen a finales del siglo II y se especializan en defender la fe y práctica cristiana frente a las acusaciones que los gobernantes, los filósofos y la sociedad en general hacía contra ellos. Algunos de esos padres fueron filósofos antes de ser cristianos, de manera que luego usaron a la filosofía misma para presentar defensa de su fe. Y dentro de estos padres apologistas encontramos a Cuadrato, Aristides, Justino Mártir, Tasiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Melitón, entre otros. Otros son clasificados como los padres dogmáticos. Estos pastores o teólogos ayudaron a formular los credos y confesiones doctrinales de la Iglesia cristiana. Luego de Constantino, ellos defendieron la fe cristiana de los herejes, en especial combatieron la herejía arriana. Entre los padres dogmáticos tenemos a Juan Crisóstomo, Agustín, Jerónimo, entre otros. Pero los padres de la Iglesia también pueden ser clasificados según la lengua que hablaban. Así, entonces, están los padres griegos y los padres latinos. Los padres griegos son los que escribieron en idioma griego. Allí tenemos a Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Ignacio de Antioquía, Gregorio de Nisa, Gregorio de Nacianzo, a Juan Crisóstomo, Basilio, Atanasio, etc. Y otros son los padres latinos, aquellos que escribieron en latín. Dentro de ellos tenemos a Tertuliano, Lactancio, Cipriano, Hilario, Agustín, Ambrosio, Jerónimo, Gregorio Magno, entre otros.
Es posible que alguien esté preguntándose, ¿son católicos romanos los padres de la Iglesia? Algunos asocian a los padres de la Iglesia con el romanismo porque ellos se han intentado apropiar de la patrística, pero la respuesta es no, no. La Iglesia Católica Romana surge mucho tiempo después de la vida y enseñanza de los padres de la Iglesia. Los padres son un tesoro de la Iglesia Católica, pero no de la romana, sino de la Iglesia Universal de Cristo. Aunque la Iglesia de Roma usa mucho a los padres de la Iglesia para mostrar que ellos continuaron con la tradición doctrinal, litúrgica y eclesial de los padres, en realidad lo que sucede es esto. Primero, acomodar el lenguaje actual al lenguaje de los padres para hacer creer a muchos que cuando los padres hablaban, por ejemplo, de la Eucaristía, lo hacían dándole el mismo sentido que el romanismo le da hoy. O cuando ellos decían que fuera de la Iglesia no hay salvación, entonces la Iglesia de Roma lo acomoda de tal manera que suene a lo que el romanismo afirma hoy, que fuera de esta organización religiosa no hay salvación. Segundo, a partir del siglo IV, muchas de las iglesias cristianas más grandes e influyentes no tuvieron la capacidad autocrítica de erradicar dentro de su seno algunas prácticas populares que causaban detrimento a la doctrina y práctica apostólica, como por ejemplo la veneración excesiva de los mártires, el uso de imágenes o íconos en las iglesias, la jerarquización de la autoridad eclesiástica, el celibato de los pastores, el bautismo de infantes, entre otros, de tal manera que estas iglesias terminaron aceptando estas prácticas y le dieron el estatus de doctrina en algunos de sus concilios. Pero estos concilios y estas iglesias locales se habían corrompido y de esta corrupción nació la Iglesia Católica Romana. No obstante, el Señor siempre se preservó para sí una iglesia pura, santa, apostólica y única en toda la tierra, la cual ha continuado a través de todos los tiempos. Y finalicemos esta lección resolviendo las siguientes preguntas. ¿Los escritos de los padres de la Iglesia son autoritativos para la Iglesia de todos los tiempos? Y la respuesta categórica es no. ¿Por qué no? Porque los únicos escritos autoritativos para la Iglesia son los que contiene la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Entonces, ¿por qué es importante conocer sus enseñanzas y prácticas? Porque ellos, los padres de la Iglesia, representan a la generación más cercana a la Iglesia apostólica, a la Iglesia del primer siglo. Pero siempre debemos tener presente cuando los leemos que ellos no fueron inspirados por el Espíritu Santo como sí lo fueron los apóstoles y profetas que escribieron los libros de la Biblia. No obstante, el estudiante bíblico deberá tener cuidado en distinguir los conceptos particulares de estos hombres de los principios y mandatos claramente bíblicos. No podemos abandonar la doctrina de la suficiencia y autoridad de la palabra de Dios. Si un padre de la iglesia dijo o escribió algo contrario o ajeno a lo que Cristo y los apóstoles dijeron o mandaron en la Santa Biblia, entonces seguimos a la palabra y no al padre de la iglesia. Y con el fin de profundizar aún más en este estudio, les animo a resolver el siguiente cuestionario. Esto les ayudará a recordar todo lo que hemos aprendido. Nos veremos en la próxima lección. Que Dios les bendiga.